Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. Hablemos claro. Hoy es un aniversario de la captura de la cúpula de Sendero Luminoso que marcó un hito en la historia del Perú, porque permitió desmantelar a una organización que había puesto en vilo al país. Gracias a la acción de Sendero Luminoso no solamente murieron más de 70.000 personas en el Perú, según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, sino que las pérdidas económicas fueron gigantescas simplemente. El Perú perdió décadas gracias a la acción de Sendero Luminoso, a la acción destructiva de la economía de Sendero Luminoso, porque no solamente destruyó torres, sino que convirtió zonas del país en lugares donde era imposible planear y desarrollar cualquier tipo de actividad económica que significara el progreso para la gente que vivían ahí. Y el problema que tenemos ahora es que esta guerra no ha terminado. Y hay gente que no termina de entenderlo. Y que esa derrota de la cúpula de Sendero Luminoso fue un capítulo que debió tener otros luego, para terminar la guerra contra esta organización y destruirla completamente, ¿no?, como una posibilidad futura para los jóvenes en el Perú. Y lo que tenemos hoy son señales de alerta sumamente graves. El Movadef, que es una organización que pretende actuar legalmente, es una organización creada por iniciativa de Abimael Guzmán, porque él es consciente de que hoy no puede tomar el poder por la vía violenta. Entonces, ¿qué es lo que él quiere hacer y él lo que trata de hacer? Influir sobre la sociedad, reclutar cuadros que defiendan sus ideas y que le permitan que en determinado momento en que la situación lo permita, volverse a lanzar a la lucha por el poder a través de la acción armada e imponerle a los peruanos una dictadura, porque a eso no han renunciado. Se han visto obligados a retroceder por el golpe que les dio el Grupo Especial de Inteligencia en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país, y por el golpe que le dio las Fuerzas Armadas aliadas con las autodefensas campesinas en el campo, porque ocurrieron estos dos fenómenos que fueron determinantes para la derrota de Sendero Luminoso. Pero hay que ser conscientes de que estamos enfrentando un tema que no tiene soluciones puramente, digamos, judiciales o policíacas en el peor sentido de la palabra, sino que requieren del uso de inteligencia. Necesitamos saber cómo está organizándose esta gente ahora, qué pasos se están dando, cómo está funcionando sus nuevos cuadros directivos, cómo están trasladando la información y las instrucciones que Abimael Guzmán puede dar desde la prisión a sus dirigentes que están fuera. ¿Qué planes tienes? ¿Qué pasos se están dando en cada uno de los sectores sociales donde pretenden intervenir? Pero eso es un lado del problema. El otro lado del problema es que el caldo de cultivo sobre el que Sendero Luminoso se puede construir es decirle a los jóvenes: miren esta sociedad, miren estos políticos que son unos corruptos, miren los niveles de ineficiencia. Es decir, ese discurso en el que pretende, ¿no es cierto?, cabalgar a Abimael Guzmán y sus dirigentes, es un discurso que tiene que ser hecho por los líderes de la sociedad, que tienen que asumir de manera autocrítica que no se ha corregido los graves problemas sociales que el Perú vive. O sea, somos un país donde hay en Lima 1,5 millones de personas que no tienen acceso al agua potable, Dios mío, después de lo que hemos crecido. Miren cómo está la educación, la salud, la infraestructura, lo que significa moverse en la ciudad de Lima de un lado para otro para un trabajador promedio. Es decir, es insostenible esta situación y tenemos que corregirla, porque en la corrección de las cosas que están funcionando mal está el principal instrumento para derrotar a Sendero Luminoso: el progreso de la gente, la educación de la gente, el darle futuro a la gente, el darle oportunidades a los jóvenes. Es la principal vía para impedir que ocurra lo que lamentablemente ha ocurrido. Han reunido más de 500,000 de firmas para el Movadef,
y para el FUDEP, esta otra organización, casi 1 millón. Es decir, hay gente que todavía está pensando que esta corriente absolutamente radical y destructiva podría ser una alternativa de solución para los problemas del país. Entonces hay una batalla política que dar. Pero la gente que está haciendo política hoy no está calificada para dar esa batalla. Lamentablemente, no está calificada. Y eso me lleva a mí a la conclusión reiterativa de que en el Perú hay que construir una nueva clase dirigente, basada en gente decente, en primer lugar, que no sean ladrones, que no vean el llegar a la política como una manera de enriquecerse, y que en segundo lugar tengan ideas de cómo transformar este país tan rico en un país del primer mundo. Soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa. Nuestra pregunta el día de hoy: ¿cómo debemos enfrentar al Movadef, a Sendero Luminoso? ¿Qué piensan ustedes que debemos hacer al cumplirse, cuántos años ya? 26 años de la captura de Abimael Guzmán. Y hemos invitado precisamente por la fecha que conmemoramos el día de hoy al coronel Benedicto Jiménez, ex jefe del Grupo Especial de Inteligencia, y al coronel Julio Becerra, que en su momento fue el agente Ardilla, ¿no? Y que tuvo una participación directa y activa en la captura de Abimael Guzmán. Bienvenidos. Gracias por la invitación, Nicolás, muy amable. Me siento muy honrado de tener acá como acompañante a Julio Becerra, Ardilla. Cuando llegó al GEIN era un alférez, como tantos alférez llegaron en ese entonces. Ahora lo veo convertido en un coronel y manejando y dirigiendo una gran división de investigación criminal en el Cusco, dando resultados y éxitos. Una cuestión que me halaga, me honra como jefe del GEIN que fue, aplicando los conocimientos. Hoy día es un día muy especial, no solamente porque es el aniversario, 26 aniversario de la captura de Guzmán, sino porque ayer se dio una sentencia ejemplar, reivindicativa y una alerta para aquellos grupos que todavía están como rezagos en el Brain. Como decirle, mira, si tú continúas, te espera la cadena perpetua. Vas a terminar así. Cadena perpetua. Con el terrorismo uno no puede demostrar debilidad, flaqueza. Está bien, la cadena perpetua es ejemplar. Quizás a Guzmán, que ya tiene cadena perpetua, sea una raya más al tigre, porque acá en nuestra legislación penal no se suman las cadenas perpetuas, solamente se cumple una sola. Él puede tener 2 o 3 o 4, porque también creo que le espera el caso Soras, que es un proceso que todavía no tiene sentencia. Y aprovechar también para saludar a todo el GEIN, a su familia, un grupo excelente al que siempre me siento honrado de haber creado y haberlos conducido a la captura de Guzmán junto con Marco Miyashiro, ¿no? Ahora, esto fue toda una experiencia extraordinaria sobre la que yo tengo la sensación que todavía no terminamos de aprender todas las lecciones de lo que significó, porque fue un aprendizaje, ¿no es cierto? Claro, sí. O sea, se enfrentaba a una organización que era desconocida, que comienza colgando perros, ¿no? Deng Xiaoping, hijo de perra, aparecen perros colgados por los postes y uno no entendía qué estaba pasando, porque además era gente que hacía, no sé, yo cuando estaba en la universidad y era como la mayor parte de mi generación universitaria en esa época de izquierda, era raro ser, digamos, un joven activo políticamente y no ser de izquierda en esa época, y los de Sendero Luminoso para nosotros eran unos locos, ¿no? Que hablaban de la lucha armada, y se pasaban la vida entera hablando de la lucha. Nadie los tomaba en serio. Y de repente hicieron lo que hicieron, ¿no? Así es. O sea, eran un fenómeno que primero había que descubrir de qué se trataba, había que entenderlo, ¿no? Claro. Y precisamente, señor, en principio también agradecerle por la invitación. De igual manera, agradecer acá a mi coronel Benedicto Jiménez, porque él ha tenido bien escoger a 82 efectivos, 82 hombres que han prestado servicios en el GEIN. Él ha creado la maquinaria perfecta. Nosotros hemos sido las piezas que de repente él necesitaba para que precisamente funcione eso. Me halaga mucho estar al costado de mi coronel, de quien él ha sabido escoger tan bien, y prueba de ello es que el GEIN a la fecha tiene más de 10 generales y otros tantos coroneles que inclusive, como quien habla, estamos todavía en actividad y en la actualidad presto servicios en la División de Investigación Criminal en Cusco a compañeros y amigos a quienes desde esta plataforma les mando muchos saludos. Y efectivamente lo que dice usted,
Sendero cuando nació de esa manera en el que nadie podía entender de qué cosa se trataba en realidad. Pero tuvo que estar Benedito Jiménez, quien se ha estudiado, quien ha entendido que efectivamente se trataba de una organización terrorista y por ello había que combatirlo conociendo en principio a nosotros mismos, conociendo nuestras debilidades, conociendo nuestras fortalezas y luego conocer a esta organización como tal, y es así que el 12 de septiembre del 92 pues se llegó a capturar precisamente a este terrorista tan terrible como es Abimael Guzmán. Ahora, lo que ocurre es que Abimael Guzmán es capturado, acepta que ha sufrido una derrota, ¿no es cierto? Pero inmediatamente está pensando cómo actuar en esas circunstancias, ¿no es cierto? Y lo primero que establece es que hay que replegarse, ¿no es cierto? Que hay que suspender la acción armada, que hay que dejar las armas porque resulta absolutamente inconveniente. ¿Y qué hay que hacer? Proteger a la dirección, es lo primero en lo que él piensa, ¿no es cierto? Claro. Preservar la continuidad de lo que es su movimiento. En el libro de Puño y Letra, la presentación lo hace su esposa, o sea, Elena Albertini Paraguirre Reboredo, donde ella acepta y dice que porque no quieren saber nada con Guzmán, no quieren saber nada con el pensamiento de Gonzalo. Ellos se consideran un militarizado Partido Comunista del Perú. O sea, se han separado. Claro, pero son un grupo que no ha logrado extender su marco de acción del BRAM, ¿no es cierto? Claro, han terminado asociados al narcotráfico con una narcodependencia absoluta, pero eso plantea una discusión que yo recuerdo, porque yo en esa época, o sea, yo había seguido la historia, yo me acuerdo de Benedicto cuando tenía el pelo negro, ¿no? Y le decían el árabe, ¿no? Y todos éramos jóvenes. Pero en un momento, yo recuerdo cuando se produce la captura, hay una discusión sobre qué era lo que convenía más, si Abimael Guzmán debía seguir vivo o no. Y entiendo que incluso hay una disputa desde el establecer un decreto de excepción que permitiera el fusilamiento de Abimael Guzmán, hasta quienes decían que en un traslado se trató de escapar y murió en el intento, ¿no es cierto? Desde formalizar de alguna manera legal la aplicación de la pena de muerte. Ahora, la pregunta es si fue un error o no. Bueno, esa pregunta también... O sea, ¿cómo hubiera sido la historia si la decisión que se tomaba era la de Saddam Hussein, lo que hicieron los gringos, claro, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Muchos preguntaban, ¿y por qué no lo mataron? Y nos hubiéramos evitado, pero nosotros le dimos una respuesta, y acá también Gardía hace un momento dijo, conocer al enemigo y conocerse uno mismo, esos son principios del arte de la guerra de Sun Tzu. Así como tiene ese principio, hay otro que dice vencer sin luchar, y al enemigo hay que capturarlo vivo, porque muerto no sirve, no es explotable y puede generar un mártir. Entonces, hubiera sido peor. Claro. Nosotros nos basamos... Hubiera sido una leyenda, sí. Nos basamos en estos principios. Entonces, ese principio le decíamos, no, nosotros aplicamos el principio de vencer sin luchar. Al enemigo hay que capturarlo vivo porque destruido no sirve para nada. Entonces, ese fue el soporte que teníamos para contrarrestar la tendencia de ¿por qué no lo matas? Ahora, el problema es que si tú lo dejas vivo, como ocurrió, porque finalmente algún día se va a contar la historia, yo no la conozco porque yo la sabía de afuera, pero ya adentro algo pasó, ¿no es cierto? Algo pasó, incluso entiendo que en un determinado momento dormía en la oficina de Quetín Vidal, ¿no es cierto? Pero en fin, Abimael Guzmán, pero a lo que voy es, quedó vivo, ¿no es cierto? Finalmente fue una decisión que se tomó. El problema es que eso suponía una continuidad. Así es. ¿No es cierto? Porque él iba a hacer todo lo posible por reconstituir su dirección y porque su organización se preservara y siguiera existiendo. Y la conclusión, 26 años después, que lo logró, tiene una organización que sigue funcionando. Política, ideológicamente, así es. Es cierto, nosotros le dimos un golpe militarmente, pero la destrucción total de un grupo como Sendero se da en 3 campos: militar, política, ideológica. Y esos 2 campos nosotros lo dejamos de lado, porque no hubo continuidad, tú bien lo dices, ¿no? Entonces él ha logrado desarrollar la estrategia legal, ideológica y política. Ha fortalecido el partido, han sobrevivido del tema, y ahora se dan el lujo de llevar estas demandas
denuncias a la Comisión Interamericana. Bueno, van a llevar, lo de Morote lo van a llevar de todos modos, ¿no? Porque lo que van a decir es, Morote estaba preso, ¿cómo podía ser autor mediato? O sea, ya con eso nomás tienen para, ¿no? Si quisiera decir algo, tengamos en cuenta de que si Abimael Guzmán no está muerto es que precisamente era porque era parte de nuestra misión y como miembros de la policía nosotros teníamos que detener a la persona viva, porque esa es la forma en que hemos sido formados en la escuela, es la forma en que nos formó Benedito Jiménez en el GEIN, y como dijo, pues más vale ya vivo que muerto. Si bien es cierto, hoy estamos viviendo todavía estas épocas, estos momentos de terrorismo bajo las diversas modalidades que está apareciendo, llámese Movadef o llámese FUDEF. Sin embargo, la DIRCOTE, a través del nuevo comando que tiene ahí el general Bahía, están haciendo un buen trabajo, está habiendo un control. El tema está en que cuando ocurra una acción terrorista es que ahí en realidad se va a demostrar cuán preparada o no está la policía para entonces y para cuando en todo caso no ocurra, y ver de qué manera en realidad puede reaccionar la fuerza. Ahora, el problema es que uno de los retos que ellos están diciendo a través del Movadef que debemos hacer acción política, estamos en otra fase, ya la guerra terminó, ¿no es cierto? Es lo que dicen. Pero yo le he preguntado a varios de sus representantes directos e indirectos, porque yo creo que algunos de los abogados que niegan ser parte de la organización, yo creo que es más o menos obvio que lo son, pero ninguno te da una respuesta absolutamente explícita sobre la renuncia a la lucha armada de manera definitiva. No lo van a decir. No lo dicen porque es parte de su ADN. Por supuesto, porque el Movadef está pues basado en el pensamiento Gonzalo, y el pensamiento Gonzalo es crimen, el pensamiento Gonzalo es derramamiento de sangre, es guerra popular. No lo van a decir obviamente porque no les conviene desde el punto de vista como un partido político abierto como pretenden ser, ¿no? Ahora, el problema es cómo se hace la distinción entre los que realmente se han arrepentido y quieren reconstruir su vida y los que están saliendo y han salido en todos estos años de prisión para seguir actuando de una manera militante en alguna nueva función en la organización. O sea, para eso necesitarías haber hecho, y no sé si se ha hecho una chamba de inteligencia, ¿no es cierto? Claro. De detectar cuáles son los cuadros claves, cuál es la gente que ha seguido actuando dentro de la prisión y desde fuera, claro, digamos, continuar el trabajo. Tú estás hablando ya de cosas serias, el análisis estratégico, ¿no? Es como decir, proyectarme, si muere Guzmán, ¿quién lo va a suceder? Ya debo tener varios perfiles, ya más o menos unos 10, estudiándolo bien, de todos esos que están en libertad, porque tiene que ser uno en libertad, ha tenido experiencia de prisión, o sea, la luminosa trinchera de combate, para ver quién lo sucede. Porque ellos hablan de un segundo congreso y una segunda reconstitución. O sea, Guzmán tiene 84 años, creo. O sea, un hombre en esas condiciones no dura más de 5 años. De aquí a 5 años debemos estar proyectando nuevos escenarios para ver qué hacer si muere Guzmán. ¿Quién lo va a suceder? A lo mejor es un fulano que es recalcitrante, que no quiere saber nada con solución política, patea el tablero y dice vamos a la lucha. Pero además está en condiciones diferentes, es decir, es alguien que ha logrado a través del Movadef reunir 500,000 de firmas. Dicen que con el FUDEP han recogido incluso más. Es decir, ponte que no todos los que han recogido firmas, o sea, porque es evidente que no lo son, pero Dios mío, que el 10% de esos sean gente capaz de tomar una acción militante, estás enfrentando un fenómeno de 50, 80,000 personas. Pero, o sea... la solución en todo caso no hubiera sido ni sería tampoco la muerte de Guzmán, porque como ideología también queda. Recuerdan que el día que fue capturado dijo lo mismo, ¿no? Eso, que cuando se pone la mano en la cabeza. Entonces, ¿no? La muerte de él no necesariamente va a significar el final de Sendero como organización terrorista, ¿no? Ahora, el otro tema, que es una batalla que no le corresponde a la policía, ¿no es cierto? Claro. Que es la batalla ideológica y política, que supone... Es decir, yo tuve una impresión muy fuerte el año pasado con la huelga magisterial, cuando iba casi todos los días a la Plaza San Martín, y yo así tengo flash de alguna gente a la que le recuerdo incluso las caras. Claro. Y pum, pum, de repente veía 1 o 2 por acá, porque estaban en acción, estaban tratando de meterse en un conflicto social que ha sido uno de los más importantes de los últimos años y que ponía el dedo en la llaga en uno de los grandes déficits de la sociedad peruana, que es el abandono de la educación. Entonces ellos están tratando de meterse ahí. Y yo me preguntaba, caminando por la Plaza San Martín, ¿dónde coño están los partidos? ¿No es cierto? ¿Dónde está la gente que debería estar peleando ideológicamente y políticamente ahí? No están. No están. Y uno se va a casi cualquier conflicto social en el Perú y no encuentra los partidos. O sea, los partidos son clubes electorales
que se juntan para, ¿no es cierto?, elegir a los candidatos, corren plata como cancha a ver quién es el que pone más para lograr, ¿no es cierto?, estar en las listas, van a las elecciones y desaparecen los partidos hasta la siguiente elección. Entonces tienes una sociedad llena de problemas, ¿no?, donde no hay un ejercicio sistemático de la actividad política, y esa es cancha libre para esta gente. Claro, a nivel universitario, por ejemplo, estos jóvenes tienen grandes dudas, interrogantes que no se le absuelve. Por ejemplo, ellos, cuando se entra al tema esto de Guzmán, dice, ¿Guzmán es un terrorista o es un luchador social? Porque él luchaba contra la corrupción y la injusticia. Y ahora que se ha destapado los audios de la corrupción, se ha demostrado que el Poder Judicial, entonces tenían razón. Entonces, claro, ellos usan todo lo que esos argumentos, ¿no?, le golpea el cerebro a un joven y creen que es verdad. Pero ¿quién le aclara, quién le precisa que eso es errado, ese argumento? No hay, pues, no hay. Entonces, nosotros vemos que el Movadez capta, atrae a la juventud, y nos quedamos preocupados. Esa labor también es del gobierno, del Estado, de los partidos, e incluso de nosotros mismos que tenemos experiencia, ¿no? Agarrar a la gente del GEIN que está en retiro y que vayan pues a discutir, a ayudar a resolver estas grandes interrogantes, ¿no? Porque incluso no hay ni libros y manuales que puedan servir para eso. Hasta el momento no se pone de acuerdo. Claro, pero lo que es claro es que hay que entender, como yo creo, porque en estos días también hemos recordado el incidente de Tarata, que esto es algo que nos compromete a todos los peruanos. Y yo me acuerdo mucho, vamos a ir a la pausa si nos regalan un poco más de su tiempo, por una discusión que tuvimos en la televisión en esa época. Se estableció en la Asociación de Radio y Televisión, que no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, que tú no podrías informar más que 3 minutos y prácticamente no podíamos hablar del tema de Sendero Luminoso, porque si no hacías apología y les hacías propaganda. Pero no podías salir a la calle, no podías salir de Lima, habían apagones, bombazos por todos lados, y el rum y el rumor era peor. Entonces la discusión que teníamos en esa época, y lo que decía no solo yo, sino algunos otros periodistas con los que trabajamos, es que tenemos que decirle la verdad a la gente. La sociedad peruana está amenazada, estamos todos amenazados. Y esta gente está matando, está siendo atentado, y son fuertes, sí, pues son fuertes porque los hemos dejado. Pero no podemos engañar a la gente, y el conocimiento de lo que está pasando debería hacer que toda la sociedad se movilice de alguna manera contra esta amenaza, porque la amenaza es para todos. Así es. Bueno, al final, cuando ocurrió lo de Tarata ya no había discusión, ya era obvio que había que hablar de esto abierta y públicamente, pero fue una pelea también en los medios, ¿sabes? Porque se cometieron errores también a ese nivel. Pero en fin, vamos a la pausa y regresamos. Están con nosotros Benedicto Jiménez y Julio Becerra, coroneles ambos, miembros del GEIN, del Grupo Especial de Inteligencia que capturó hace 26 años a Abimael Guzmán y a toda la cúpula, o a lo más importante de la cúpula de Sendero Luminoso. Con ellos volvemos. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Ya regresamos con... Inscripciones puedes llamar al 275-0500, repito, 275-0500, UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Están en nuestros estudios el coronel Benedicto Jiménez, él está en situación de retiro, él fue el organizador del Grupo Especial de Inteligencia que destruyó las direcciones de Sendero Luminoso y del MRTA en su momento. Está con nosotros también el hoy coronel Julio Becerra, que en su momento fue el agente Ardilla, un hombre clave en la captura de la cúpula de Sendero Luminoso y sobre todo de Abimael Guzmán. Y tuvimos una comunicación con la oficina del fiscal de la Nación, y él está en la línea, está el doctor Pedro Gonzalo Chávarri en la línea. Muy buenos días, doctor Chávarri. Muy buenos días, señor Lucar, muy buenos días. Nos estamos comunicando porque, y esto la gente no lo conoce, usted tuvo en algún momento una relación con el Grupo Especial de Inteligencia que en estos días recordó Benedicto Jiménez a través del Facebook. Claro, así es, precisamente aprovechando la presencia del coronel, quiero expresarle un saludo muy especial. Y yo digo muy especial
porque yo como fiscal provincial en ese entonces, en la década del 80, hemos trabajado con él cuando él en su etapa era mayor de la policía y conocí perfectamente de las limitaciones que tenían para efectuar su trabajo, pero sin embargo con esa mística, esa valentía, ese espíritu de policía valiente y responsable de la democracia, trabajó conjuntamente con muy buenos policías en ese entonces y, como reitero, a pesar de las limitaciones, trabajó de tal manera que lograron pues el resultado que todo el Perú agradece. Ahora, nos estaba comentando Benedicto. Sí. Doctor Chávarri, agradezco sus gentiles palabras. Y justo comentaba con Nicolás de que en la época dura del terrorismo, o sea, donde, digamos, arreciaba el terrorismo, muy pocos querían dar la cara, tanto de jueces como fiscales. Incluso se crearon la figura del juez sin rostro. Y también hubieron fiscales sin rostro. Entonces, y yo recuerdo que a la DINCOTE, estamos hablando incluso mucho antes que se creara el GEIN, llegaron cuando lo que habían eran los famosos grupos Delta, ¿no? Llegaron un grupo de fiscales, entre los cuales estaba el doctor Pedro Chávarri, que eran fiscales valientes, que daban la cara y no tenían miedo. Yo recuerdo al doctor Chávarri, a quien le envío un saludo y mi respeto, también a la doctora Magda Atto, por ejemplo. Había otra doctora, la Chávez, que estuvo en la primera intervención de la Casa de Buenavista, una fiscal que fumaba como chino en quiebra. ¿Sí? Había varias fiscales, y en ese grupo de fiscales valientes, fiscales que dieron la cara y que trabajaron codo a codo con nosotros, estaba el doctor Pedro Chávarri. Ahora, lo que recordábamos, doctor Chávarri, y yo lo recordaba desde el lado de la televisión, porque teníamos la polémica en la televisión sobre si había que informar, y si informar sobre lo que hacía Sendero era hacer apología, si les estábamos haciendo un favor, si les hacíamos... mientras el país incendiaba, y la gente se informaba por el rumor, ¿no es cierto?, y por el miedo. Entonces, lo que nosotros decíamos es que hay que informar lo que está pasando, por crudo que sea, pero hay que editorializar. Hay que dar un mensaje a la gente en contra de... Anda a buscar quién quería hablar contra Sendero. Nadie quería salir a hablar contra Sendero. Ahora todos hablan contra Sendero. Cuando están presos, ¿no es cierto? Claro, no te están jugando el pellejo. Tal es así, señor. Sendero nos había sumido en un temor tan terrible que los que hemos vivido esas épocas tan de sangre, esas épocas de terrorismo, nos hemos sumido en el miedo, de que no hemos sido capaces de decirle a nuestros hijos, a los jóvenes de hoy en día, lo que hemos vivido realmente. Sendero ha creado tanto temor en la población peruana que la población en sí tiene miedo hasta hoy en día de contarle a ellos qué cosa hemos vivido, y creo que ya es el momento de despercudirse de ese miedo, ¿no? Claro que sí. Y además de darle a las cosas su lugar, porque es verdad que el Grupo Especial de Inteligencia hizo cosas extraordinarias, ¿no es cierto? Pero parte de ese trabajo tuvo que ver con la existencia de fiscales y jueces que, como acaba de decir Benedicto Jiménez, se compraron el pleito, lo cual suponía en ese momento jugarte el pellejo, ¿no? No, claro, indudablemente, porque nosotros requeríamos para las intervenciones que esté el fiscal con nosotros para garantizar el debido... La legalidad. La legalidad, y necesariamente estaban los fiscales ahí, y no todos daban la cara. Incluso yo recuerdo bien, había un fiscal Coraje que estuvo con nosotros en la casa de los Sauces, ¿no? Valiente. Estaba en Huaycán viendo un caso de un crimen, y yo lo llamo y le digo, doctor Coraje, necesitamos urgente que usted venga porque vamos a intervenir la casa de los Sauces. Y vino volando, hermano. Ese era otro fiscal así valiente de los que había en ese grupo. ¿Cuántos años tenía usted, doctor Chávarri, en esa época? Bueno, realmente voy a reiterar el espíritu que en ese entonces reinaba en el grupo tan pequeño que era, me recuerdo, el grupo GEIN, pero a pesar de esas limitaciones, pues recuerdo el mayor en ese entonces, Benedicta, que con las limitaciones realizamos trabajo bastante importante con los fiscales que en ese tiempo estamos luchando contra esta lacra, contra esos terroristas que tanto daño causó al país. Pero él hizo mención a algunos fiscales, efectivamente, hubieron fiscales que participaron y tuvieron una notoriedad en este trabajo mancomunado con la policía. Ha mencionado al doctor Juan Coraje, por ejemplo, que estuvo en el inmueble de los Sauces,
ya él ha fallecido, pero ha dejado un recuerdo, ha dejado muy en alto el nombre del Ministerio Público, trabajábamos mancomunadamente con nuestro aliado estratégico, que es la Policía Nacional del Perú. Nosotros hoy día nos sentimos sumamente contentos de saber que la democracia la hemos recuperado, gracias al trabajo que realizó el equipo que liderado en ese tiempo, el mayor, ahora coronel Benedicto, y también el general Miyachiro. Ellos han trabajado con un equipo importante de gente con la que yo ahora me encuentro, y la verdad que cuando lo hacemos nos estrechamos con un fuerte abrazo, porque fueron peruanos que trabajaron en favor de la democracia en el Perú. Yo reitero mis saludos, le envío un fuerte abrazo al coronel Benedicto, y decirle también a toda la oficialidad que hoy en día tienen la responsabilidad de continuar con esta lucha, porque todavía quedan algunos remanentes, o por lo menos algunos pequeños grupos que pretenden resaltar o renacer como este grupo Movadep, ¿no?, que ya lo hemos identificado. Vamos a seguir en esa lucha. Yo desde mi lugar, y él seguramente con su sabiduría, con su experiencia, saber adiestrar a los oficiales que hoy en día tienen la responsabilidad de salvaguardar la democracia en el Perú. Yo lo quiero comprometer, doctor Chávarri, no es esta la circunstancia adecuada, estamos en otro tema en este momento, pero lo quiero comprometer a una entrevista acá en Exitosa sobre la situación del Ministerio Público y los conflictos que están abiertos. Yo lo comprometo para una entrevista. ¿Cuándo podría ser esto posible? ¿Mañana, esta semana? Dígame usted. ¿Cómo no? Con mucho gusto, sí. Con mucho gusto, señor Lucas, vamos a conversar. Soy un demócrata, soy una persona que siempre cree en la institucionalidad, en el respeto a la autonomía. Por mi formación es que me he permitido llamar y felicitar al coronel Benedicto, a él y a todos los miembros de la policía que hicieron tanto por nuestro país. Yo por eso lo quiero comprometer, no sé, a menos que usted tenga disposición en este momento a comentar esto que está ocurriendo. Ha salido un comunicado de algunos de la Junta de Fiscales de ANCAS, y luego un comunicado firmado por algunos fiscales de lavado de activos, donde se refieren a la necesidad de que mientras duren las investigaciones en el Congreso con respecto a usted dé un paso al costado y esperando a que se resuelva este tema. ¿Cuál es la voluntad de usted con respecto a este asunto? Bueno, sí, estamos tomando nota en el tema, y miren, yo la verdad estoy esperando el resultado de la decisión que tome el Congreso de la República. Como ustedes bien saben, el Consejo Nacional de la Magistratura no está funcionando, no está en actividad, y por lo tanto son los miembros del Parlamento los que tienen que resolver la situación que venimos atravesando. Pero desde ya nosotros seguimos trabajando, seguimos en la lucha contra la corrupción. Ya tenemos nuestros equipos que están trabajando a nivel nacional e internacional, y que nos van a dar un resultado óptimo, y vamos a cubrir con las expectativas y sobre todo con el trabajo que vienen realizando. Lo que sí le puedo anticipar es que vienen novedades y que va a ser la mejor demostración de que el Ministerio Público sigue trabajando en la lucha contra la corrupción. Usted ha señalado, doctor Chávarri, que por lo menos parte, o sea, porque a mí me ha llamado la atención el hecho, yo creo que puede haber gente bien intencionada, crítica a usted, puede haber gente que, digamos, cuestiona su permanencia en el Ministerio Público por sus supuestos vínculos con Keiko Fujimori, con el fujimorismo y el APRA, pero también, y usted ha llamado la atención sobre esto, usted ha dicho que hay gente que quiere que usted salga del Ministerio Público porque quiere bloquear las medidas contra la corrupción que usted está tomando desde su despacho. Claro, yo tengo entendido que son pequeños grupos que están aprovechando esta situación, porque usted sabe que como en toda institución hay personas que están y otros que no lo están, de acuerdo con el trabajo que se desarrolla. Nosotros, sin embargo, seguimos trabajando. Yo siempre he dicho que nadie es imprescindible en una institución.
ninguna persona. Pero lo que sí luchamos es en la marcha la continuidad. Que exista una política de trabajo y que venga quien venga, pero que continúe este trabajo que para nosotros es importante, que es la lucha contra la corrupción. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor Chávarri, lo comprometo para una entrevista que coordinaremos con su oficina de prensa lo antes posible para hablar extensamente sobre este tema. Un fuerte abrazo, señor Lucar, y también un saludo muy, muy importante para el coronel Benedicto Jiménez, y decirle que siempre estamos presentes en la lucha contra el terrorismo. Muy amable. Muchas gracias, doctor Chávarri. Justamente la gratitud es importante. En la mañana que hablaba con un radio exitoso de Huancayo, nosotros, el GEIN también estuvo en Huancayo haciendo un operativo una vez, ¿sí o no? Así es, Desbaratamos 2 células ahí y agarramos al mando político en el GEIN en Huancayo. Entonces ellos decían, ¿y Fujimori qué tiene que ver en esto, no? O sea, en la lucha contra el terrorismo. Yo le dije, bastantes, porque cuando se cierra el Congreso se genera una ley seccional de lucha contra el terrorismo y se crea la figura de traición a la patria. Y gracias a esa figura legal cayó en septiembre Guzmán, y esa ley había salido en mayo, y se le aplicó la ley de traición a la patria en 3 meses, en un proceso sumario. Ya estaba en la isla ya Guzmán. La ley de arrepentimiento también se dio, nos ayudó mucho. Eso fue un instrumento clave, ¿no? Que es lo mismo que está ocurriendo ahora a otro nivel con respecto a la corrupción, con la colaboración eficaz, ¿no? Claro. O sea, que se convierte en un instrumento que tú puedes usar para, pero, ¿no es cierto? Esa ley fue dada, se había dado la ley ante la captura, pero no funcionaba porque Guzmán seguía fuerte. Apenas cayó, entonces comenzaron a arrepentirse y a acogerse a esa ley. La caída de Guzmán fue gravitante para la aplicación de esa ley de arrepentimiento, y vino la debacle. Pelotones y compañías se acogían a la ley de arrepentimiento. Pero si no hubiese caído Guzmán, esa ley no funcionaba. Ahora, fue oportuna. Pudo ocurrir, coronel Becerra, y esto es parte de la historia también, que cuando se estuvo el primer antecedente, digamos, de la captura de Abimael Guzmán fue en la casa esta, ¿cómo se llama? Buenavista, ¿no es cierto? Donde se había producido un evento y donde por un problema de coordinación finalmente, ahora, ¿qué hubiera pasado ahí? Porque la captura hubiera ocurrido durante el gobierno de Alan García, ¿no? Pero ¿no? En todo caso no tiene nada que ver quién estuviera de gobierno o no. Eso es a lo que voy, ¿no? Entonces el tema básicamente es policial. Y como usted dijo hace rato, la policía ha cumplido su misión fundamental, que era detener a los terroristas, principalmente a Abimael Guzmán. El resto, las demás personas que les corresponde hacer su deber, creo que no han hecho. Y por eso es que pasados 26 años, recién se ha logrado el día de ayer una sentencia en contra de la cúpula senderista nuevamente. Por lo de Tarata. Pero la familia ha tenido que esperar 26 años para lograr algo de justicia. Me parece increíble. Sin embargo, también hay una lectura posterior a ello de que los jueces pues están justiciando con criterio de conciencia. Probablemente se han demorado mucho, pero es lo que les corresponde hacer finalmente, ¿no? Ahora, sigue, sin embargo, pendiente, es decir, hay en relación a Sendero Luminoso un tema que es o sea, tienes el grupo de Cristo Palomino, que es un grupo aislado, muy vinculado al narcotráfico, y que desarticularlo es un asunto muy complejo desde el punto de vista, o sea, la única manera es la militar, porque la inteligencia, quiero decir, porque si tú tomas y optas por una salida militar es muy complejo, están metidos ahí hace prácticamente 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para capturarlos o para producir, por ejemplo, una intervención militar sin dañar a la población? Ahora, ese es un problema, ¿no es cierto? Mira, Nicolás, ese es un problema que tiene que ver con estrategia. El punto de quiebre, ¿no? En toda lucha siempre uno busca el punto de quiebre, donde hay un ganador y un perdedor. Nosotros lo encontramos con la captura de Guzmán, ese fue el punto de quiebre, porque acciones antes ha habido, y mucha gente que llama de provincia y dice, yo también he participado en una captura, sí, pero el punto de quiebre es lo que hace el giro histórico.
Ahora, ¿cuál es el punto de quiebre con respecto a estos hermanos Quispe Palomino? Hasta ahora no se encuentra el punto de quiebre. A lo mejor la captura de Camará José no es el punto de quiebre, porque puede ser sustituido por su hermano Raúl o por cualquier otro, porque son un grupo familiar. A lo mejor el punto de quiebre podría ser quitarle las articulaciones de la droga, el abastecimiento logístico, no sé. Eso es lo que debe encontrar el estratega. Claro, pero eso es un tema, ¿no es cierto? Porque esto es un grupo que se ha aislado, ¿no es cierto? Pero tienes el otro tema que yo creo que es el más preocupante en el largo plazo, que es la organización que dirige a Abimael Guzmán, ¿no? Y que tiene toda una red montada en la sociedad y que está ahora en una fase de reclutamiento. Lo que están haciendo es propaganda, difundir su ideología y reclutar gente, ¿no es cierto? Creando organismos de fachada, de organismos que le permitan actuar en la legalidad. Claro, y lo que te dicen es, nosotros no somos terroristas, no estamos cometiendo ningún delito. Y es cierto, desde el punto de vista, digamos, de la... ¿no? Pero esta gente tiene una organización clandestina donde el lenguaje tiene que ser otro, ¿no es cierto? Sí, claro. Aunado a lo que usted dice, precisamente, lamentablemente los penales son los lugares donde ellos han entrenado mucho más, a través de lo que ellos denominaban las luminosas trincheras de combate. Entonces hoy en día habría que preguntarse, ese terrorista que ha pugnado una determinada cantidad de años en el penal, hoy que se encuentra en libertad, ¿realmente se encontrará arrepentido? No se habrá capacitado mucho más a través de estas luminosas de trinchera de combate. Eso creo que también es un tema. Claro, que pero eso, a lo que voy, coronel Becerra, es que esa respuesta ya la deberíamos tener si se hubiera dado continuidad, ¿no es cierto? Es decir, porque lo que hubieras tenido que hacer es lo que ustedes hacían, era hacer inteligencia. O sea, tener gente en cada penal, saber qué piensan, quién es quién, qué es lo que están haciendo, quiénes son los jefes. Si sales ya sabes quién es ese que está saliendo y qué podría hacer afuera. Y quién es realmente un arrepentido. O sea, toda esa continuidad lamentablemente se perdió por todas las perturbaciones políticas que han habido. No, y nosotros le llamamos también triunfalismo barato. Triunfalismo barato, nos dimos una borrachera del triunfo héroe de la democracia. Yo he pedido toda la información necesaria para comprender y entender por qué motivo, porque no tengo ningún impedimento legal, yo no tengo sentencias firmes consentidas de delitos. Entonces he acudido a la vía administrativa, quiero agotar la vía administrativa y si posible me voy a la vía legal, ¿no? Por una cuestión de derecho y justicia y también de dignidad, pues, ¿no? Para estar a la altura de mi amigo coronel, que es un héroe de la democracia, yo no tengo esa calificación, entonces espero algún día alcanzarlo, como yo digo, en esta vida o en la otra, porque los derechos se arrancan, no se suplica, no se ruega. Ahora yo, Benedicto, te lo he dicho en privado y en público, ¿no? Yo creo que tú te equivocaste, o sea, me parece que errar es absolutamente humano, pero el contexto en el que tú estuviste puesto es un contexto en el que ninguna persona que haya hecho lo que ustedes han hecho debería ser puesta jamás. Jamás. O sea, yo creo que la sociedad peruana le debe a ustedes, a todos los miembros del Grupo Especial de Inteligencia, a toda la gente que participó en este, como te gusta tanto la expresión, punto de quiebre en la historia del Perú, porque fue un punto de quiebre para la historia del Perú. O sea, nosotros tenemos que ser agradecidos y tenemos que cuidar a esta gente y reivindicar a esta gente y ocuparnos de que tengan la mejor vida posible, ¿no es cierto? Y no simplemente usarlos y pasó, y no todo el mundo da discursos y hace ceremonias, pero ¿qué pasa con sus vidas, con sus destinos, con los de sus familias, con sus enfermedades, con sus necesidades? Yo creo que hemos sido ingratos y lamentablemente seguimos siendo ingratos, ¿no? Yo recibo a cada rato a gente que estuvo en el CENEPA, a gente que yo puedo conocer así cara a cara porque estuve con estos chicos ahí, y también encuentras ingratitud, ¿no? Y eso es penoso, ¿no? O con gente en las Fuerzas Armadas, porque también hicieron su aprendizaje en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Cometieron muchos errores en el camino, porque los dejaron solos. Los arrimaron, le dijeron, ustedes encárguense, y no están preparados para una guerra exterior, no para enfrentar a enemigos dentro de su propio país. Me hace recordar un dicho de un poeta peruano, Federico More. Decía, la ingratitud es universal, pero su cuna es el Perú, decía.
La cuna de la gratitud. Sí. Yo quisiera terminar con algo que puede... Álvaro Tapia estuvo conversando con jóvenes sobre quién es Abimael Guzmán. Miren lo que pasó. Adelante, por favor. Gracias. Información en vivo desde el distrito de Chorrillos, hasta donde hemos llegado para recorrer diversas instituciones, universidades e institutos para saber si es que los jóvenes saben algo acerca del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Hoy, 12 de septiembre, se cumplen 26 años de su captura. El resultado fue el siguiente. Estamos viendo si es que saben los nombres de estos personajes. Los que han salido en... Sí, los han condenado ahora último. Ajá. Sí, no sé exactamente cuáles son sus nombres, pero sí he escuchado... por televisión? Sí, que los han condenado. ¿Este personaje? Abimael Guzmán. Él está en la cárcel, entonces no sé mucho bien exactamente. Obviamente es parte del terrorismo. Sé que ha hecho varias cosas malas, entonces... Los nombres, ¿no? Estos personajes, ¿de repente saben quién es? Abimael Guzmán. ¿Hizo un bien al país? Bueno, ideológicamente pienso que es una persona que contribuyó, pero ya los medios que hicieron para poder llevarse a cabo la revolución no fueron los adecuados. Ajá. ¿Reconoces a ella? Marta, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es Marta. ¿Tú reconoces a ella? No sé, no estoy segura, pero creo que es Marta, no sé. Marta. No sé, no me acuerdo. Pero... ¿Qué ha sido, sabes? También fue parte del terrorismo, creo. Lastimosamente, la mayoría de jóvenes no saben quién es Abimael Guzmán. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto para no tener más a Sendero Luminoso, para no tener que lamentar otro atentado como el de Tarata, pero sobre todo para reivindicar a esos más de 31.000 personas que murieron en la década terrorista de los 80 y 90. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. El tema es que ojalá fuera parte del pasado, ¿no? Lamentablemente lo que estamos discutiendo es que es parte de nuestro presente, ¿no? Así es. Bueno, Así, ¿no? tenemos que terminar por el día de hoy. Lo hacemos todos los años, ¿no, Benedicto? ¿Hace cuánto tiempo? Sí, ya. ¿Hace cuánto tiempo? Bastante tiempo ha pasado, ¿no? ¿No? Y que Hemos hecho los periodistas tremendos reportajes con sí, esa no, historia. y habría que reconocer, así como los fiscales, también a periodistas como tú que estuvieron ahí codo a codo con gente de la DINCOTE. Yo me acuerdo de esa noche, Sí. la noche de la captura, no dormimos, hicimos como 20, hicimos un programa que duró como 10 horas, creo, ¿no? Porque teníamos historia para contar, porque, ¿no? O sea, me acuerdo reportajes de Álamo, de Rosana, de todo el mundo, ¿no? Todos tenían una historia para contar ahí, Así ¿no? es. Y estaban ahí y vivían ahí los periodistas, ¿no? Claro. Pendientes. Una puerta ahí de la Así de la como, bueno, hay mucha gente que puso el hombro en esa época, como muchos se fueron del país también, ¿no? Muchos se fueron del país y han regresado. Está bien, o sea, yo a veces hablo con los jóvenes y les digo, agradezcan a esos grandes hombres que hicieron, como se dice, patria, ¿no? Que yo a veces recuerdo a gente de la DINCOTE, porque el GEIN es hijo de la DINCOTE, ¿no? Nació en la DINCOTE, se creó, yo tuve grandes maestros, pues, ¿no? Y siempre los menciono, porque están en vida, otros han muerto, como Javier Palacios Ortiz, por El ejemplo, negro. que tú lo conociste. Perfectamente. Después Rodrigo Samaniego Baldión, que era un hombre excelente en seguridad del Estado, porque de ahí salió la DINCOTE. Claro, de seguridad del Estado sale la DINCOTE, Claro. y la DINCOTE hace los deltas y luego se forma el grupo especial. Otro era el coronel Mato Teacher, que era un tipo, un líder, un carácter tenía, y a nosotros con jóvenes nos mandaba, ya vayan a trabajar. Así como él, muchos jefes han muerto, han fallecido. Esa gente nos enseñó, nos preparó así. Bueno, yo les agradezco una vez más por estar con nosotros y ojalá que esto no sea una reflexión que hagamos cada aniversario, sino que seamos conscientes de que esto es una amenaza vigente y que la policía puede y tiene que hacer su trabajo y la va a hacer como la ha venido haciendo, ¿no es cierto? Así es. Los miembros de las Fuerzas Armadas también van a hacer lo suyo cuando les toque. Pero la principal tarea, sobre todo en una circunstancia como esta, donde hay una batalla política por transformar este país, hay una batalla ideológica por la vigencia de los principios de la democracia, no es ni la policía ni las Fuerzas Armadas la que tienen la principal responsabilidad, sino los políticos.
y lamentablemente los que tenemos no nos sirven, ¿no? Necesitamos nuevos políticos que asuman ese reto. Quisiera decir algo finalmente. Muchísimas gracias por su invitación, señor, y agradecerle acá a mi coronel Benedito Jiménez, así como a mi general Marco Miyashiro, dos personas de quienes yo he aprendido mucho. Gracias a ellos, a lo que me han enseñado ellos, como él reconoce a muchos maestros que él ha tenido igual, me va a mí muy bien en la División de Investigación Criminal Cusco, personal a quien desde acá les envío mis saludos y ténganlo presente de que tenemos mucho por hacer en la ciudad del Cusco. Le agradezco a mi coronel, muchísimas gracias por su invitación, señor. Vamos a la pausa, esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos con más. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Civil. El examen de admisión se realizará el día 30 de septiembre. Para informes e inscripciones, toma nota. Puedes llamar al 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y vamos a hablar ahora sobre un tema sobre el que hemos sido reiterativos en este espacio. Se promovió entre otras cosas en el Perú para enfrentar el fenómeno del narcotráfico, pero por otro lado también para darle alternativas de progreso a la gente en el campo y en la Amazonía, el desarrollo de la palma aceitera. Y lo que ocurrió en determinado momento es que uno de los negocios importantes de la palma aceitera era la producción de aceite, ¿no? Precisamente, que era usado como parte para la composición del biodiesel, pero resulta que se importaba, ¿no es cierto?, el componente desde Argentina con precios que eran precios por debajo del valor real del mercado porque eran productos subsidiados, ¿no es cierto?, y se puso al borde del colapso, ¿no?, el cultivo y la industria de la palma aceitera. Están con nosotros Berit Saldaña, presidente de la Junta Nacional de Palma Aceitera, y Led Arévalo, que es de la directiva de esta misma junta. Porque los problemas no han terminado, ¿no es cierto? No, buenos días, señor Lucas. Agradecerle en primer lugar a nombre de las 4 regiones palmeras del Perú por darnos este espacio que es muy importante para nosotros, dar a conocer la problemática que está viviendo actualmente nuestros compañeros palmicultores en las 4 regiones. ¿Cuántos palmicultores hay en el Perú? Más de 7.200 palmicultores y más de 37.000 familias. Que dependen de esta... Que dependen netamente del cultivo de la palma aceitera y que es el sustento diario para la educación y para que puedan subsistir. Ahora, lo que está ocurriendo es lo siguiente, es decir, como yo señalaba al comienzo, se promueve el cultivo de la palma aceitera. Exacto. ¿No es cierto? El principal incentivo para hacerlo es que esto va a ser un componente del biodiesel y que está garantizado que vas a tener un mercado para tu producto, ¿no es cierto? Exacto. Para eso se dio la ley en el año 2003. Se reglamentó el 2005 y se empezó la obligatoriedad de mezcla en el 2008. Pero a partir de ahí teníamos que ganarle en Indecopi, primeramente al biodiesel de soya que venía de Estados Unidos, posteriormente a Argentina. Ahora están trayendo de Indonesia, a pesar que Petroperú dijo que el biodiesel de palma no va. Pero sin embargo, ¿qué están trayendo de Indonesia? Biodiesel de palma. Entonces, eso nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos ahora excedentes, porque la industria alimenticia no consume de acuerdo a las plantaciones que van cada día más produciendo, ¿no? Y como tú dices, ya la vez pasada habíamos dicho que nos instó, prácticamente el Estado nos dijo, siembren palma, dejen la coca, y eso es lo que hemos hecho. Hoy sentimos que nos están dando la espalda nuevamente, porque Petroperú debería tener una prioridad, primeramente comprar la producción nacional. Ahora, ¿y cuál es el argumento de Petroperú? Un argumento de precio, pero es que esto es insólito, ¿no es cierto? Porque, por supuesto. Es decir, eso es una cosa muy loca, ¿no? De lo que ha sido la aplicación de estas políticas liberales, ¿no? Porque, o sea, somos más papistas que el Papa, porque anda a meter un producto que compite con uno nacional en Estados Unidos a ver si te dejan, anda a hacer lo mismo en Argentina a ver si te dejan, anda a hacer lo mismo en Indonesia, que es con quien hay problemas. No te dejan simplemente porque hay un espíritu de
de proteger tu producción local, evidentemente demandando que haya estándares de calidad, que los tenemos. Claro. No es que nuestro producto sea malo, es absolutamente competitivo, ¿no? El año 2017 se demostró que el aceite de palma no era cuestión de calidad, es cuestión de mercado. O sea, Petroperú busca en el mundo comprar más barato. La Contraloría dice, le exige a Petroperú que compre más barato y que sea de calidad. Pues la calidad acá lo tenemos. Entonces, ¿por qué traen de Indonesia? Si saben que está subsidiado. A eso vamos nosotros. Ahora, nuestros excedentes, que ya no absorbe la industria nacional, ¿qué vamos a hacer con eso? Exportar prácticamente no nos trae una gran utilidad. Si tenemos un mercado de 300.000 toneladas acá, ¿por qué no colocarlo acá? Claro, porque el Estado tendría que subsidiar como hacen otros países para que el precio pueda ser competitivo, que es ¿no? Claro. Lo que no tiene ningún sentido. Así es, se aplicaron los derechos compensatorios a Argentina y eso nos permite verdaderamente ya poder competir aquí en el país, ¿no? Pero sin embargo ellos sacan la vuelta y están trayendo de Indonesia. Lo que nos preocupa también a nosotros, ¿cómo es que el Estado y sobre todo la sociedad civil ambientalista que tanto nos han satanizado a nosotros con el cultivo de la palma, amenazando la biodiversidad de la Amazonía, cómo traen entonces biodiesel de palma de Indonesia y Malasia, que son países altamente cuestionados por el tema de la deforestación? Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué es? No, porque además el concepto del biodiesel es bajar los contenidos, ¿no es cierto? O sea, mejorar la calidad del combustible desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto? Claro, disminuir la contaminación ambiental. ¿Qué decían acá? Que no, que hay problemas en los vehículos. Y Bogotá, a más de 2.500 metros de altura, ellos tienen obligatoriedad de mezcla. 8% su biodiesel de palma utilizan ellos. Y acá, ¿por qué no podemos utilizar? O sea, por eso no era un problema de calidad, era un problema de mercado, que hasta ahora lo es. Ahora, el problema es que si se mantiene ese principio, digamos, supuestamente, ¿no es cierto?, ¿qué consecuencias podría tener? Es decir, si no se modifica esta situación, ¿va a quebrar la industria nacional? Claro. Y muchos agricultores que habían revertido y se habían orientado hacia la palma van a regresar a cultivar coca, que es más rentable, ¿no es cierto? Y que manda el mercado. Si el mercado te dice que mejor produces coca, bueno, pues que produzcan coca. O sea, no tiene sentido, ¿no? Ya lo estamos sintiendo. Alicor, que nos compraba cerca de 15.000 toneladas de aceite crudo mensual, hoy nos está bajando la cuota a 8.500. Está restringido. Ese excedente, ¿qué vamos a hacer? Esa es la preocupación de todos los palmicultores, ¿no? No, lo que es absurdo además es que se invierten fortunas en la campaña contra el cultivo de la hoja de coca y contra el narcotráfico. Exacto. Cuando ese dinero bien utilizado, porque en algunos casos, y hay que ser conscientes de eso, aunque alguna gente se espanta con la palabra, haber que subsidiar. O sea, por lo menos durante una fase de estabilización, ¿no es cierto? Los primeros 4 años. O sea, por ejemplo, promueves el cultivo de, ¿no es cierto?, el cacao o el café, pero no tienes cómo sacarlo. O sea, estás enfrentado. Los precios son pésimos. No es cierto, y no es y termina no siendo un negocio. Entonces, que si tú te vas a regir por ese principio del mercado, o sea, para muchos de nuestros agricultores, ¿no es cierto?, la coca termina siendo la solución, porque es desde el punto de vista, una vez más, del mercado, es el mejor negocio. Produces y tienes gente que lo compra en la puerta de la chacra, ¿no es cierto? Exacto, no necesitas ni propaganda ni nada porque te buscan, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la solución a esta situación? Bien, nosotros, en primer lugar, la solución es que nuestras autoridades nos ayuden a entrar en diálogo, porque eso es lo que estamos buscando ahora. Porque los mismos palmicultores están muy preocupados, está en riesgo la inversión que hemos hecho, porque sembrar palma no es tan fácil. Nosotros hemos invertido buena cantidad de dinero y en comparación con lo que ya usted mencionó, el cultivo de la hoja de coca, que para nosotros ya pasó a la historia, debido a que nosotros creímos en este producto de desarrollo alternativo que dio el Estado, ¿no? Y el cual ahora nos está dando la espalda. Y en realidad la solución ahora es buscar el diálogo con el ministro de Energía y Minas, un llamado a él, un llamado también al presidente del Consejo de Ministros, a todas las autoridades,
porque nosotros no queremos todavía tomar las calles, porque nosotros como palmicultores hemos venido siendo muy pacíficos durante todo este tiempo, hemos soportado bajas, hemos soportado, primeramente somos sobrevivientes de la subversión, somos ex cocaleros en algunos casos, y en realidad es muy molesto tener que soportar eso. Pero además esto nos plantea, como en otros casos, todo un problema más de fondo, ¿no es cierto? Que es cuál es nuestra política para la promoción de nuestros productos. O sea, por ejemplo, ha ocurrido todo un conflicto con el maíz duro amarillo, que se promueve la producción de maíz duro amarillo para alimentar toda esta industria gigantesca de las pollerías, y resulta que están importando el producto y están los productores de este maíz al borde de la quiebra, o con la papa, que ya es una cosa pues, de locos. Y los ¿no es cierto? Que la importación y con el arroz, entonces, o sea, no es un conflicto aislado con un rubro de producción, es un problema general de nuestra política con respecto a cómo vamos a manejar nuestra agricultura, con el acceso al crédito a la agricultura, cómo vamos a hacer para tecnificarla, para bajar nuestros costos, para ser competitivos, pero eso requiere una fase donde, como hacen en otros países, y sobre todo cuando tienes los recursos del dinero para luchar contra el narcotráfico, porque en muchos de estos casos es sustitución de cultivo. Entonces, en vez de andar regalando el billete para que un montón de ejecutivos anden en 4x4, ¿no es cierto? Porque te sobra la gente metida en la lucha antidrogas, andando claro, con sueldos millonarios y camionetas 4x4, que ese billete lo invierta en proteger y promover las industrias o los cultivos alternativos. El dinero no llega prácticamente al agricultor, ¿no? Se queda en Lima, así como usted dice, solamente para gastos de grandes funcionarios que efectivamente ni siquiera conocen el campo porque no se han ensuciado los pies. Nosotros, verdad, estamos muy indignados, estamos haciendo un llamado a toda la comisión, también al ministro, ya lo repetí, de Energía y Minas, Economía y Finanzas, ADEVIDA, de proinversión, que son aquellos que han promovido este cultivo, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho a la señora Berit Saldaña y al señor Ledgar Arévalo de la Junta Nacional de Palma Aceitera por estar con nosotros esta mañana, y ojalá que su reclamo sea atendido, pero yo insisto, esto nos enfrenta, como en muchos otros casos, a problemas mucho más de fondo. O sea, algo está fallando en los diseños de nuestras políticas económicas, ¿no? O sea, con este cuento de que el mercado decida, o sea, estamos empujando prácticamente a la quiebra sectores, para empezar, de la agricultura. Y en algunos casos como este, los vamos a empujar al retroceso. A gente que aceptó salir del cultivo de hoja de coca por cultivos alternativos y que ahora están abandonados. Eso tiene que cambiar. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Nicolás. Nos vamos a las redes sociales. ¿Qué hacemos con Sendero Luminoso? Hoy, como ya lo hemos hablado extensamente en la primera hora del programa, se cumplen 26 años de la captura de Abimael Guzmán. Pero Abimael Guzmán no es un problema del pasado, es un problema del presente. Judy Rodríguez, ¿qué dice la gente en las redes? ¿Cómo estás, Nicolás? Y cómo está también nuestra audiencia. Antes quiero saludar a tus invitados que ya han terminado la entrevista, pero yo conozco Palmas del Espino, soy también de Tocache, produce jabón y en realidad es importante que le des un espacio, Nicolás. Bueno, ante la pregunta exitosa, ¿cómo debemos enfrentar al Movadef en nuestras redes sociales? ¿Qué opinan? Vamos a revisarlo, por favor. Iván Delgado nos dice, sin olvido ni perdón, expulsándolos de la vida política y social del país. Terrorismo nunca más, dice María. Por otro lado, ¿qué opina María? Perdón, era Iván Delgado la primera opinión. María dice, demoliendo el mausoleo terrorista, cumplir la ley contra la apología al terrorismo promulgada en este Congreso, revisar los libros que se reparten en los colegios y mostrar la verdadera historia. Mira las firmas, dice. Por otro lado, Henry Aquino dice, exterminando al APRA y al fujimorismo. Así se acabará toda, dice, esta mediocridad. Por otro lado, Sergio Javier dice, eliminando a la señora K también. Se queja de la clase política en la actualidad, porque recordemos que la APRA y Acción Popular, los militantes fueron víctimas en algún momento del terrorismo. Jesús opina, por eso es que es importante fortalecer la democracia interna en los partidos políticos. ¿Qué han aprendido los militantes de los partidos? Conducción dictatorial de las cúpulas. Y ahí el temor a Abimael Guzmán, dice Jesús. Ahí están los comentarios, Nicolás. Sí, pues. No, porque yo creo que lo más importante de toda la conversación tan interesante que hemos tenido con los coroneles Becerra y Benedicto Jiménez es la actualidad del tema de Sendero.
O sea, cómo se perdió continuidad, ¿no? O sea, se capturó a Abimael Guzmán, se celebró como si esto fuera una fiesta, pero la guerra no había terminado. Es decir, Abimael Guzmán inmediatamente reseteó, dijo, nos retiramos de la lucha armada hasta que podamos regresar a ella y vamos a articular una nueva relación con la sociedad y proteger a la dirección. O sea, ellos estaban ya diseñando una nueva estrategia y nosotros no. Nosotros no, por eso es que tenemos los problemas que tenemos ahora. ¿No es cierto? Pero en fin. Ahora, el principal reto es de los políticos. O sea, yo no voy a olvidar nunca, o sea, la huelga de los maestros el año pasado, no había nadie de los partidos políticos. Y se quejaban de que los senderistas estaban tratando de meterse en la huelga magisterial. Entonces, ¿por qué no iban a hablar con los maestros a enfrentarlos? ¿Ah? Pero en fin, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Y estamos ahora en nuestros estudios con Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es parte de los colectivos que están convocando a una marcha por la salida del Ministerio Público del doctor Pedro Gonzalo Chávarri. Bienvenido. Gracias. Después de la presentación de Pedro Chávarri y de sus abogados en el Congreso de la República, ¿ustedes creen que no ha cambiado nada en relación a la discusión sobre Pedro Chávarri? Mira, yo creo que estamos más bien en una situación aún más crítica, ¿no? No solo por las evidencias surgidas en todas estas últimas semanas a partir de el caso de los NM Audios, sino porque hay una voluntad que no comprendemos por parte del fiscal de la Nación de aferrarse al cargo cuando el conjunto de su institución, del propio Ministerio Público, están pidiéndole que dé un paso al costado. Desde fuera, desde la sociedad civil también lo hemos sostenido y lo sostenemos además porque creemos que hay razones de fondo, ¿no? Tenemos nosotros una gran preocupación sobre la independencia del Ministerio Público respecto a las fuerzas políticas que operan, por ejemplo, en el Congreso. Creemos que el fiscal de la Nación ha faltado al código ética del Colegio de Abogados, que expresamente plantea que alguien debe ser probo, no puede estar mintiendo, no pueden estar con este tipo de dificultades sobre plagio o no plagio, sobre si el sistema favoreció únicamente a él al momento de darle notas, etc. Y además de eso, no puede haber un fiscal de la Nación que no pueda perseguir a personas presuntamente vinculadas a mafias criminales, ¿no es cierto?, que están siendo investigadas por la propia Fiscalía y tenga que ponerse de costado. Eso es absolutamente inusual. Ya, pero, es decir, una cosa que ha sido sorprendente para muchos es lo siguiente: ¿qué se cuestiona de lo que ha hecho como fiscal de la Nación el doctor Chávarri? O sea, no hay un cambio positivo en el Ministerio Público, por ejemplo, con el caso Lavajato. O sea, están ocurriendo en días, lo que no ha ocurrido en 2 años en relación al caso Lavajato, porque ese caso estaba bloqueado, porque no se tomaban las iniciativas que se debían tomar, porque se permitió que se escape Toledo, casi se escapa Pedro Pablo Kuczynski, porque fueron recontra permisivos. No hay ningún preso de los que deberían estar. Nicolás, la colaboración de Hamilton Castro es secreta. Nicolás, no estamos enfrentando la crisis del Ministerio Público, estamos enfrentando la crisis del sistema de justicia. Y hay que evidenciar que se tienen que dar pasos claros para poder reformar de fondo o a fondo el sistema de justicia. En el Poder Judicial hemos tenido la situación de Duberlí Rodríguez, ¿no es cierto?, que rápidamente dio un paso al costado y ha permitido facilitar un proceso desde esta propia instancia autónoma, ¿no? Eso no está ocurriendo con el Ministerio Público. Claro, pero tenemos que desentrampar pero el problema son los argumentos, porque yo escuchaba, por ejemplo, al congresista Marco Arana, que da por hecho que el doctor Chávarri era parte de la mafia nostrosa. O sea, para él es un hecho confirmado y demostrado. Bueno, pero a la hora que tiene que argumentar, en todo caso eso es discutible. Lo que sí señalamos, y creo que no es discutible, es que una persona, ¿no es cierto?, tiene que, en estas circunstancias críticas para una institución como esta, lo que tiene que hacer es más bien facilitar el proceso de reforma. Pero eso no lo está haciendo el señor Pedro problema es que Chávarri. Él tiene una teoría que yo, o sea, puedes creerla o no. Él dice, lo que ocurre es que yo estoy entrando al Ministerio Público a poner las cosas en orden. La primera medida que toma es fusionar lavado de activos con Lavajato y poner a Rafael Vela, que es incuestionable, pues. Empoderar a José Domingo Pérez, que es el demonio para los fujimoristas y los apristas, y que está haciendo su trabajo.
y al doctor Juárez Atoche. Y ellos mismos él dice, yo que estoy, pero él dice esto, él dice, yo estoy haciendo las cosas correctas, las cosas que hace rato había que hacer y no se están haciendo, y lo que quieren es sacarme. ¿Para qué? Para retroceder en eso que se está haciendo. Entonces el mensaje, a mí me lo ha dicho, lo dijo acá en público y lo dijo en privado cuando terminamos la entrevista, porque yo lo conocí el día que hicimos la entrevista acá. Él decía, a mí me van a sacar del Ministerio Público, pero yo hasta el último minuto voy a hacer lo que había que hacer hace rato y no se ha estado haciendo, que es que la lucha contra la corrupción vaya a fondo y hasta el final. Y hay gente que no quiere que eso ocurra y por eso me están tratando de sacar, y hay otros que están siendo utilizados para que eso ocurra. De eso hablemos tras la pausa. Esa es una polarización que él está planteando. Ya, pero vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre la marcha, que ¿a qué hora es, dicho sea de paso? A las 6 de la tarde hoy desde la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín hoy a las 6 de la tarde. Vamos a la pausa, regresamos con Jorge Bracamonte, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Éxito. Estamos de regreso, esto es Exitosa, la radio del Perú se ha convocado, hay un desmadre con este tema, hay gente que quiere que Chávarri salga, Chávarri dice que lo quieren sacar porque quieren frenar las cosas que está haciendo, ¿no es cierto? Y ustedes dicen que tiene que salir porque supuestamente es sospechoso de ser parte de la red de corrupción. Sí. Mira, yo creo que Chávarri ha construido un argumento y su argumento es el que justamente está señalando. A mí me quieren sacar porque yo quiero combatir, ¿no es cierto?, a la corrupción, en el caso Lava Jato, y voy a hacer lo que no ha hecho Pablo Sánchez antes. Yo creo que hasta ahí se resume el argumento del señor Chávarri. Creo que cualquier fiscal de la nación tendría que hacer eso. Y eso se lo hemos planteado nosotros de manera pública y expresa en su momento también al señor Pablo Sánchez. Pero debes reconocer que hay una diferencia. Lo que te digo es que ¿reconoces que hay una diferencia o no? Ese no es el tema de fondo. Creo que sí hay una diferencia entre una y otra gestión en ese sentido. O sea que la de Chávarri es mejor. Creo que es lo menos que le podemos exigir a cualquier fiscal de la nación. Ya, pues, una lucha coherente, que Pablo Sánchez no hizo, y eficiente. Pero Pablo Sánchez no hizo. Los pecados de uno no te vuelven más santo, claro, Nicolás. pero ¿por qué no eres mal pensado que en el Perú acierta? Nicolás, o sea, ¿por qué no? Pero piensa un momento esto. El argumento no es por eso. O sea, no hay gente que quiere sacar a Chávarri para que no vayan presos los que tienen que ir presos. El argumento que planteamos de sociedad civil es que tiene que en este contexto de crisis grave del sistema judicial, tienen que haber personas que puedan conducir a la reforma de este sistema en cada una de las instancias. Y creo que esa fue la decisión correcta de Duerlí Rodríguez para poder facilitar, ¿no es cierto?, la reforma que debe producirse en el Poder Judicial. Hoy, Pedro Chávarri, a nivel del Ministerio Público, se ha convertido en un obstáculo, al punto que los propios miembros del Ministerio Público se están pronunciando, ¿no es cierto?, ya, por pero el Jorge, ¿por qué? Jorge, porque pero Pedro Chávarri no puede investigar a quienes están siendo vinculados a un entorno amical y próximo, o por lo menos que han tenido contacto con él. Entonces, estamos en esta situación que ya lo dije, inusual, ya, pero es que esa relación no se de la nación, pero esa relación no se eximir y retirar, ¿no?, de procesos de investigación, cosa que me parece hasta vergonzoso, Nicolás. Pero es que eso no se ha acreditado, porque la pregunta es, esto comenzó con que con que se quede Pablo Sánchez. Es discutible las responsabilidades que tenga, efectivamente, que salga Chávarri y que se quede Pablo Sánchez. Había una campaña en los medios por eso, ¿no es cierto? Porque había un acuerdo de que entraba Pablo Sánchez, cuando hubo la crisis en el Ministerio Público, hubo un acuerdo, es cierto, no explícito, pero fue, o sea, explícito en el sentido que lo concertaron entre los miembros del Consejo de Fiscales Supremos. Asumamos eso que escúchame, y el compromiso era este. Entraba Pablo Sánchez, luego venía Chávarri y luego la doctora Zoraida Ábalos. Y de repente, el entorno de Pablo Sánchez, del que Pablo Sánchez se declara inocente, empieza una campaña feroz en los medios por la reelección de Pablo Sánchez, que pasa a un segundo nivel a atacar a Chávarri. Entonces Chávarri se preocupa y dice, oye, ¿qué está pasando? Y lo discuten entre los fiscales supremos. Pablo Sánchez dice, yo no tengo nada que ver, son mis amigos, pero yo no sé nada, que publican comunicado, ¿no?, defendiendo una gestión que ahora, a la luz de lo que estamos haciendo ahora, fue por lo menos ineficiente en la lucha contra la corrupción, por hablar bien, por hablar bien. Por supuesto. Ahora, ¿qué hace Inostroza, que es un pendenciero?
y que está en la Academia de la Magistratura porque lo puso ahí el Poder Judicial, así como estaba Chávarri porque lo puso el Ministerio Público. Y le dice a Chávarri, yo te voy a defender de estos periodistas que te están atacando, tú tienes que reunirte con periodistas. Y Chávarri le dice, ya pues, si puedes conectarme con periodistas, ya. Porque no tenían, por lo que dice Chávarri, pero escúchame lo que pasa. Es un mentiroso y Nostroza, porque ni siquiera tenía relación con periodistas. Llama a Camayo y le dice a Camayo, ¿puedes organizarme una reunión con periodistas? Porque él no tenía contacto con periodistas. Y Camayo hace la reunión con periodistas, que además eran periodistas, excepto César Campos, que es el único que ha tenido el coraje de decir, por supuesto que estuve en esa reunión y que tiene de malo. Pablo Sánchez se reúne con periodistas, que más lo tiene que Chávarri lo haga con... Ya, pero escúchame. De acuerdo con tu argumento. De acuerdo con tu argumento. Eso te lleva a la conclusión de que tiene que salir, no importa que esté haciendo las cosas correctamente. De acuerdo con tu argumento. ¿Sabes qué? Y creo que tu argumento me da la razón. ¿Por qué? Porque no podemos tener a un fiscal que termina jalado por alguien que se dice que no es su amigo, lo toma por las narices y los lleva, ¿no es cierto?, donde él no sabía. Y asumen, además, que es casi como una emboscada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un fiscal de la nación que puede ser jalado de la nariz y ser casi un tonto útil para un mafioso como Nostroza. Yo creo que por eso no está en estos momentos el Ministerio Público liderado por alguien que pueda producir un consenso mínimo por su liderazgo, por su probidad, porque puede conducir, digamos, todos los procesos de investigación, ¿no es cierto?, libre de polvo y paja. En este caso, Chávarri creo que no cumple nada de Ahora, eso. pero ¿quién debería ser el fiscal de la nación? Mira, seguramente hay otras personas. ¿Pablo Sánchez? No estamos planteando, nadie está planteando que Pablo Sánchez, ¿no? Pero todo esto empezó porque se quede Pablo Sánchez. Pero, Nicolás, creo que sí coincidirás conmigo que estamos en una situación crítica y que el Ministerio Público es una de las instituciones que en estos momentos está siendo más cuestionada. Ya, pero depende, Jorge, yo te insisto en esto. O sea, yo creo que es difícil en un país tan polarizado. O sea, yo no conozco a Chávarri, ¿eh? Yo lo he conocido el día que vino acá a una entrevista. Nunca en mi vida lo había visto antes, ¿no? Y lo entrevisté y me sorprendió además las cosas que empezaron a pasar el día que juramentó. Que hablé con Rafael Vela y resulta que Rafael Vela me dice, soy el nuevo coordinador del caso Lavajato y nos han fusionado con lavado de activos. Y Rafael Vela no me va a dejar mentir, yo le digo, escúchame, pero esto debió hacerse hace tiempo, sí, pero es lo primero que ha hecho Chávarri y está muy bien, me dice. Y está muy bien que hasta el propio Gorriti dice que está muy bien. Mira, ¿me entiendes? Entonces, y no solamente eso, sino que dice, en el equipo tiene que estar José Domingo Pérez, que es un tipo recontra crítico a Chávarri y que es el demonio para los fujimoristas. Entonces yo no entiendo cómo un tipo que le entrega poder al fiscal que está persiguiendo a los fujimoristas y a los apristas es un guardaespaldas de Keiko Fujimori. No entiendo cómo puede ser las dos cosas a la vez. Tendría que haber sacado a José Domingo Pérez de su sitio. O sea, no tiene lógica. Para mí la preocupación viene desde mucho más atrás respecto a Chávarri, ¿no? Chávarri, recordemos, ha sido secretario general en el año 95-96 de Blanca Emilia Colán, en un momento en el que ya se sabía, ¿no es cierto?, cómo operaban las redes de la corrupción dentro del sistema de justicia. Sí, pero era la fiscal de la nación. Un momento. Y de ahí creo que los nexos con el APRA también están suficientemente acreditados. Hay un problema serio. El Ministerio Público tiene que mantenerse independientemente autónomo de cualquier diferencia política. Entonces, que Pablo Sánchez fuera un hombre amigo de la izquierda estaba bien, pero que Chávarri, que no está probado, sea un amigo de los fujimoristas y los apristas, está mal. O sea, que medimos de dos maneras. Si es amigo de los nuestros, o sea, está como Nostroza que dice, Nicolás, no importa si es bueno o malo, importa que sea amigo. Estás simplificando al extremo el argumento. No, pero es lo que me estás diciendo. No te estoy diciendo o sea, ¿Pablo Sánchez era un amigo de la izquierda o no era un amigo de la izquierda? En el sistema de justicia, ¿hay presencia de los partidos políticos, sí o no? ¿No es cierto? Sí, ¿Hay lamentablemente. Que han copado el sistema de justicia? Sí. ¿No es cierto? Es conocido que el APRA ha penetrado el sistema de justicia, sí. ¿No es cierto? Y hoy se evidencia... Yo te digo una cosa mejor que esa. En este contexto se evidencia que hay una relación directa entre Chávarri y el fujimorismo, ¿no es cierto? Pero es que la izquierda está entregando a Chávarri a los brazos del fujimorismo cuando hace que dependa del fujimorismo la continuidad o no Chávarri. Y no estás midiendo a Chávarri por lo que está haciendo. Entonces, te va a parecer loco. Yo no soy ni fujimorista ni antifujimorista. Yo creo que por las evidencias que hay, en mi opinión personal,
Debería ir presa desde Keiko Fujimori hasta Susana Villarán y todo lo que hay en el medio. Es mi opinión personal. Pero, ¿me entiendes? Pero escúchame, Nicolás, Jorge. Estas dos medidas importantes que valoramos, yo sí creo que son lo mínimo que se le debiera exigir a cualquier fiscal de la nación. Pues, pero que el fiscal, que era amigo de la izquierda, no lo hizo. Y si no lo hizo Pablo Sánchez, y no provocó qué indignación. Pena, qué pena. Nosotros sí nos hemos pronunciado sobre eso. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sí nos hemos pronunciado sobre eso. Pero debieron circular declaraciones, firmantes. Te voy a alcanzar pero, el comunicado. Escúchame, el tema es, yo creo, Jorge, que lo que va a ocurrir, o sea, Chávarri no va a renunciar, acaba de emitir un nuevo comunicado que se está, yo quería entrevistarlo el día de mañana, ahora habló de su relación, llamó para felicitar a Benedicto Jiménez porque ha sido, o sea, así como sus enemigos recuerdan que trabajó en el despacho de Blancanera Colán, él recuerda que fue fiscal antiterrorista, ¿no es cierto? Hay que lo importante que hizo el GEIN en su momento, ¿no? Ya, pero lo que dice es que se invoca a los integrantes de la institución a defender la autonomía constitucional del Ministerio Público frente a la serie de desinformaciones, comentarios y calificativos que ponen en duda su autoridad e independencia. Solo con la unidad de todos sus integrantes el Ministerio Público podrá hacer frente y solucionar la sensación de enfrentamiento producido por presiones de diversos sectores, propiciando para ello un ambiente de diálogo y entendimiento que debe imperar en la institución para conducirse con la verdad, objetividad y respeto entre sus integrantes. El Ministerio Público continuará con su política de lucha frontal contra la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción en todo el país, en defensa de todos los peruanos, en el marco del debido proceso, el orden democrático y la institucionalidad que lo rigen. No va a renunciar a Pablo Sánchez. Sí. No va a renunciar Pedrón Chávarri, lo van a tener que sacar. Y la izquierda ha hecho las cosas de tal manera, una vez más, que le ha entregado el poder a los fujimoristas sobre si se queda o no el señor Pedro Chávarri. Entonces, la discusión yo creo que nos interesa, Nicolás, Jorge, para terminar, y te doy la palabra al final, para terminar. Lo que yo digo es que lo que nos tiene que interesar a los peruanos no son la batalla entre los caviares y los fujimoristas que ya nos tienen podridos y que está llevando la agenda del país a cualquier lado, menos a la que nos interesa a los peruanos, es que se resuelvan nuestros problemas. Y uno de los problemas que tenemos es que haya justicia. Entonces tú tienes que juzgar a Chávarri en función de su desempeño como fiscal de la nación. Entonces, por eso yo pregunto si lo que está haciendo es incorrecto, que si lo que tenemos que hacer es impedir lo que está haciendo, si lo que tenemos que hacer es detener lo que está haciendo. Cuando lo que está haciendo es lo que había que hacer hace rato. Y si las cosas son como deben ser, en las próximas horas y días hay un montón de gente que va a ir a la cárcel, ¿eh? Hay un montón de gente que va a ir a la cárcel por la información que empieza a llegar de Brasil. Nicolás, nosotros hemos sostenido en todo momento que tiene que haber una lucha contra la corrupción a fondo. Y esta lucha, caiga quien caiga, o sea, no estamos favoreciendo a nadie. Y si hay una polarización, como tú dices, entre caviares, fujimoristas, etc., bueno, eso es parte de lo que uno puede apreciar. Pero no puedes decir que la sociedad civil, que las organizaciones como las que estamos planteando y promoviendo la salida del señor Chávarri, formamos parte de esa polarización. Nosotros nos mantenemos al margen, ¿no es cierto? Y por eso es que no estamos haciendo política dentro de los partidos que tú mencionas o fuerzas políticas que tú señalas. Lo otro es que estamos enfrentando una situación de crisis fundamental. Nunca antes en la historia se había evidenciado a través de pruebas como la de los CNM audios cuán penetrada estaba el sistema de justicia. Esta situación extraordinaria requiere de medidas y soluciones extraordinarias, ¿no es cierto? Y por eso es que estamos acá, por eso es que vengo yo aquí a tu programa, ¿no? Porque me parece que esto no es un problema de caviares ni del fujimorismo, este es un tema de la ciudadanía. Si es que nosotros como ciudadanos, como peruanos, como peruanas, nos ponemos de costado y dejamos que la bronca es entre ellos, seguramente la corrupción va a arrasar con el país. Nosotros por eso estamos apelando a que las peruanas, los peruanos salgamos a las calles, digámosle basta a la corrupción, digámosle basta a un Congreso que se niega a hacer reformas fundamentales, a un Congreso que ha distorsionado totalmente las propuestas de reforma al sistema político y que nos ha conducido a la situación en la que estamos actualmente. Yo te agradezco mucho, Jorge. Este es un espacio abierto, o sea, y yo creo que es compleja esta discusión, compleja. Porque es bien difícil el que uno emite una opinión y no sea arrimado a uno de los extremos. Yo creo que el interés de la mayoría de la sociedad peruana no tiene que ver con ninguno de los dos lados que están en disputa hoy. Con ninguno de los dos lados.
Igual que las víctimas de hace una hora, de las que estábamos aquí, tú estabas hablando. Ah, ¿no? pero por supuesto, ¿no? por supuesto. O sea, hay una sociedad o sea, que ha sido perjudicada por toda la clase política. Yo recordaba hace poco, que se moleste mi productora porque me estoy pasando del tiempo y tengo que ir a nuestra secuencia médica, que en el Perú hace 50 años se producían automóviles. En el Perú hace 50 años se producían refrigeradoras, cocinas, íbamos camino al desarrollo de una industria propia. Hace 50 años en el Perú los maestros y los policías eran gente de la clase media, que se ponían terno para ir a misa los domingos, que tenían acceso a su carro propio con una hipoteca de una casa. Los hemos empobrecido, los hemos envilecido. Y eso es una vergüenza que es responsabilidad de todos los que nos han gobernado los últimos 50 años. Desde Fujimori hasta Pedro Pablo Kuczynski, ninguno se salva. Y encima han sido corruptos, o sea que además tienen que ir presos. O sea, yo creo que esa visión, ¿no es cierto?, es la que nos involucra a todos los peruanos, que creo que en lo que estoy diciendo estoy expresando. Estamos hartos de los dirigentes políticos que lo único que han hecho es malgobernar este país con su ineficiencia y con su corrupción. Y no se salva nadie, lamentablemente. Porque en un momento los de izquierda eran buenos, ¿no? Pues los de izquierda también metieron la mano. Pero en fin, tú no tienes la culpa. Muchas gracias por estar acá. Sí, gracias. Y suerte con la marcha hoy día a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Gracias. Vamos con nuestra secuencia. Primero, tu salud. En Exitosa presentamos Primero tu salud. Gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Ratito que estaba buscando mi mención. Esta secuencia llegó a ustedes gracias a Dafi Salud, que brinda más de 33 especialidades médicas en Dafi Salud del INSE, que queda en la Avenida Militar 1962. El teléfono es el 470-0856, repito, 470-0856. Dafi Salud realizará campañas médicas de oftalmología por solo 10 soles la consulta médica. Pueden decir ustedes que han escuchado este mensaje en esta secuencia de Exitosa y tendrán acceso a esta consulta mañana desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Avenida Militar 1962 en Lince. Y está con nosotros ahora el doctor Sergio Sánchez, oftalmólogo de la clínica La Luz, para hablar de un tema al que no se le da la importancia que deberíamos darle, que es el de los problemas en la retina, de todo aquello que puede dañar nuestra retina. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como lo estaba mencionando, la importancia que tiene la retinopatía diabética dentro de la población cada vez va tomando mayor importancia. Nosotros dentro de la clínica La Luz hacemos un poco lo que es la campaña tanto de tratamiento, pero más aún también enfocarnos en la prevención, ¿no? En la oportunidad que he tenido yo, ahora como estoy en la jefatura del departamento de retina, conjunto con mis colegas retinólogos, estamos haciendo una campaña en la cual podamos nosotros ayudar a la gente y puedan acceder a precios más accesibles tanto en lo que es tratamientos, en lo que es estudios especiales, a la vez de la consulta, porque no todos los pacientes que nos vienen ya con problemas leves, sino que ya vienen con problemas que incluso ameritan cirugías. Es así que nosotros tratamos de ayudarlos a ellos. Claro, pero ¿cómo haces la prevención? Porque, por ejemplo, yo no sabía, yo tuve en un momento un problema de cataratas y una de las cosas que me dijeron es que hay una relación entre el tener el colesterol alto, por ejemplo, o tener problemas con la tiroides, y que una de las manifestaciones es el desarrollo de... ¿no es cierto? Igual que sucede con la diabetes, o sea, gente que tiene diabetes y no sabe que uno de los efectos de la diabetes puede terminar con la ceguera del paciente, ¿no? Es cierto, incluso la Organización Mundial de la Salud ya menciona que la diabetes ya está hablando de que teníamos un porcentaje menor de 30 años con pacientes con diabetes que podían estar teniendo a 10 años, un porcentaje de 30% de ellos van a llegar ya con una diabetes avanzada, una diabetes en la cual necesita ya no solo tratamiento, sino probablemente tratamiento más cirugía, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a prevenir eso? A lo que me pregunta. Justamente viendo los factores de riesgo. Pacientes que son sedentaristas, obesos, hipertensos, con problemas de colesterol, como lo mencionas, son pacientes que ya tienen que ir sospechando de que pueden tener. Pacientes que tienen familiares con diabetes, por ejemplo, son pacientes que ya tienen que estar... ¿Y cómo determinas tú si tienes, o sea, para hacer la prevención, digamos, tendrías que hacerte un examen... Acudir para determinar qué cosa, la glucosa, o sea, primeramente, un examen de sangre, digamos. Todo paciente diabético tiene que tener su examen de glucosa, debe estar dentro de los regímenes normales, eso lo va viendo con su médico endocrinólogo.
el médico endocrinólogo en este caso nos pide una interconsulta a nosotros, o los pacientes ya directamente pasan con nosotros porque el control es una vez al año. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que si tú haces un examen donde aparecen que tus índices de glucosa están por encima de lo normal, y que puede ser lo que ahora está de moda, dicen prediabético, no sé qué. Así es. Pero, o sea, inmediatamente tenías que ir al oculista para ver, exactamente, o sea, cuál es el estado de tu retina. No hay que esperar a estar enfermos para acudir. Cuando nosotros vemos si está el paciente sano, podemos incluso darles un programa de prevención en cuanto a salud ocular se refiere y podemos ya ir siguiendo. Ahora, ¿y qué síntomas tienes? O sea, porque eso es otro tema, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la mala costumbre de solamente ir al médico cuando empezamos a tener síntomas, ¿no? Efectivamente. Cuando deberíamos ir al médico como una política, es más, yo creo que una política de salud. Escuchamos, adelante, por favor. Aló, buenos días, con Exitosa. Sí, está usted al aire, lo escuchamos. Aló, con el profesor Sergio Sánchez. Hola, buen día. ¿Qué tal? Escucho. Si baja usted el volumen de su televisor o de su radio, va a ser más fácil comunicarnos. El volumen de su televisor o de su radio va a ser más fácil comunicarnos. Ya, doctor. Hola, buen día. Sí, le escucho. Aló, buenos días. Buenos días. Doctor, en una consulta. Sí. Mi suegra tiene han detectado catarata en la visión. Ajá. Tiene 78 años. Entiendo. Lo quiere saber si lo pueden operar o no al respecto de la vista. Ya. En su caso, señor, por el hecho de habernos llamado, en estar en línea, justamente, primeramente se ha hecho acreedora una consulta gratuita en nuestra clínica La Luz para que pueda ser evaluado con nuestros médicos especialistas y de esa manera poder diagnosticar y si en caso amerita ser operada de catarata, con mucho gusto poder operarle. ¿Sí, señor? Entonces, el día de mañana les esperamos en la mañana para poder consultar. Usted, por favor, acérquese a los módulos de atención. De su nombre. ¿Su nombre cuál es? ¿De su familiar? No, cortó, pero ahí tenemos el número, o sea que lo vamos a poder reconectar. Perfecto. Entonces, vamos a poder conectar de todos modos. Quería puntualizar, si me das un minuto, el tema de la campaña que hacemos con el tema de retinopatía diabética, el cual es algo muy interesante y estamos haciendo unas promociones para que aquellos pacientes que no puedan acceder a un pago, digamos, a un control, poder tenerla a bajos precios, tanto las consultas como exámenes que hacemos los días sábados también. Entonces, nosotros nos encontramos todos los días atendiendo, estamos médicos altamente capacitados ahí, pero los días sábados hacemos una campaña también para todos los pacientes que no puedan de repente acceder a todos los medios de salud, en el cual va a ser un costo. Ustedes han hecho una campaña que me parece muy buena con respecto a la cantidad increíble de gente que está perdiendo la visión. Así es. Y que la está perdiendo por razones absurdas, porque con por ejemplo, en el caso de las cataratas es una operación que ahora es muy simple, ¿no es cierto? Muy poco invasiva, muy rápida, y que te devuelve la visión casi de inmediato. Y es una de las primeras causas de ceguera reversible en el mundo. Claro. Entonces, al igual que la retinopatía diabética, que es también está dentro del tercer puesto de la causa de ceguera reversible, ¿no? En etapas iniciales, obviamente. Claro que sí, lo importante es ir a tiempo y el consejo es bien simple. Si usted tiene sospecha de que pueda tener diabetes por todos los factores que se han señalado, empieza a tener los primeros síntomas, tiene que ir al oculista porque uno de los efectos que puede tener a la larga, si no se trata adecuadamente y oportunamente, es perder la visión, ¿no? Yo creo que es importante el mensaje. Muchas gracias al doctor Sergio Sánchez, oftalmólogo de la Clínica La Luz. Terminamos con nuestra secuencia. Primero tu salud. En Exitosa hemos presentado Primero tu Salud. Llegó gracias a Dafi Salud, la red de policlínicos más grande del Perú. Terminamos por el día de hoy. Se ha suspendido, por si acaso, la reunión de la Junta de Fiscales de Lima, que había sido convocada para las 2:30 de la tarde. Y la otra noticia que viene del Ministerio Público es que empezó el chorro de información desde Brasil. No sé si durante el programa de Manuel Rosas vamos a tener ya algunos avances, pero todo indica que el día de hoy vamos a empezar a saber a quiénes están señalando los brasileños de Odebrecht como implicados en las redes de corrupción, los montos, las rutas que se siguió para transferir el dinero, no solo para financiar campañas electorales, sino para pagar las comisiones ilegales de montones de obras en las que Odebrecht y sus consorciados peruanos participaron. O sea que nos esperan horas agitadas. Termino por el día de hoy, los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes.
hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.